La presa de las Tres Gargantas es uno de los proyectos de construcción más renombrados de China. Sin embargo, esta presa ha estado envuelta en numerosas controversias relacionadas con problemas ecológicos desde su fase de planificación hasta la actualidad. Una de las especies más monitoreadas en la presa de las Tres Gargantas son los peces. Para proteger el ecosistema se han instalado más de 300 sensores submarinos formando una moderna red de monitoreo biológico. Algunos informes indican que el sistema utiliza inteligencia artificial para identificar características biológicas de los peces, como la forma de sus aletas dorsales. En el año 2024, se informó que el sistema detectó algunas especies invasoras de peces de manera temprana, lo que permitió a los investigadores responder más rápidamente que con inspecciones manuales. Sin embargo, algunos expertos medioambientales han expresado preocupación por la aparición de ciertas especies de peces grandes comedoras de 20 en la presa de las Tres Gargantas, ya que podrían afectar el equilibrio del ecosistema natural. Incluso se han reportado bagres descubiertos con tamaños superiores a lo normal, lo que ha llamado la atención del público. Entonces, ¿realmente existen criaturas gigantes bajo las aguas de la presa de las Tres Gargantas? ¿Y cuáles son las zonas consideradas restringidas? No apartes la vista de la pantalla porque estamos a punto de revelarlo todo. Pero primero, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte los videos más emocionantes. Antes de adentrarnos en el descubrimiento de un bagre gigante en la presa de las Tres Gargantas, echemos un breve vistazo a los debates en torno a la construcción de este proyecto. La presa de las Tres Gargantas es un megaproyecto con un costo de construcción superior a los 249.000 millones de yuanes chinos, equivalente a unos 37.000 millones de dólares estadounidenses. Produce más de 100.000 millones de kilovatios hora de electricidad anualmente y contribuye al control de inundaciones y al transporte fluvial. Sin embargo, el proyecto ha suscitado debates sobre el reasentamiento de residentes y el impacto ambiental. La presa de las Tres Gargantas es una estructura masiva que se extiende a lo largo del río Yangtze, desde su inicio en 1994 hasta su finalización en 2006. La presa implicó costos enormes y cumple múltiples propósitos como la retención de agua, generación de electricidad y transporte fluvial. La idea de construir esta presa no surgió de la noche a la mañana, tiene una larga historia. Ya en el año 1919, Sun Yat-sen propuso la idea de construir una presa hidroeléctrica en la zona de las Tres Gargantas a lo largo del río Yangtze. Sun Yat-sen comparó una vez al río Yangtze con un tesoro de energía, afirmando que su agua era tan abundante como el arroz blanco, que nunca se acaba, mostrando su visión del desarrollo industrial mediante la energía hidroeléctrica. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX que esta idea comenzó a pasar del papel a la realidad. Durante la década de 1950, la región del río Yangtze experimentó con frecuencia inundaciones severas. En particular, la inundación de 1954 fue considerada uno de los mayores desastres naturales de esa época, causando decenas de miles de muertes y afectando a millones de residentes. A medida que China entraba en la etapa inicial de industrialización y enfrentaba serias carencias de energía, comenzaron a surgir esperanzas de una poderosa fuente hidroeléctrica proveniente del Yangtze. Después de años de debate, en 1992, el gobierno chino aprobó oficialmente el proyecto de la presa de las Tres Gargantas. El 14 de diciembre de 1994, comenzó la construcción en Yichang, provincia de Hubei. En el punto álgido del proyecto, decenas de miles de trabajadores laboraban continuamente en el sitio para acelerar el progreso de la construcción. Se utilizaron más de 2,7 millones de metros cúbicos de concreto para construir la presa, que tiene una altura de 181 metros y una longitud de 2.335 metros, junto con unas 463.000 toneladas de acero. La estructura principal se completó en 2006 y entró oficialmente en funcionamiento en 2009. Durante la construcción de la presa de las Tres Gargantas, aproximadamente 1,3 millones de personas fueron reubicadas en nuevos asentamientos, afectando a más de 1.500 pueblos y aldeas. Estas personas reubicadas tuvieron que adaptarse a nuevas condiciones de vida y experimentaron cambios significativos en su estilo de vida y cultura.
El proyecto también afectó a numerosos vestigios culturales con más de 1.300 sitios arqueológicos ubicados en zonas que quedaron sumergidas. Aunque algunos sitios patrimoniales fueron reubicados y preservados, varios valores culturales se vieron comprometidos debido a las limitaciones del terreno y los plazos de construcción. La presa de las Tres Gargantas cumple tres funciones principales: control de inundaciones, generación de energía y mantenimiento de la navegación fluvial. En cuanto a la prevención de inundaciones, muchas evaluaciones sugieren que la presa ha ayudado a reducir los riesgos de inundación en las zonas situadas aguas abajo del río Yangtze. En el año 2020, la región del río Yangtze experimentó su mayor inundación en 60 años. Según informes oficiales, la presa de las Tres Gargantas retuvo más de 30.000 millones de metros cúbicos de agua, aliviando la presión sobre las zonas situadas río abajo, como Wuhan, y minimizando así los daños graves. Durante la crisis, la presa fue comparada con un gigante guardián del río. Sin embargo, la existencia de la presa de las Tres Gargantas también ha generado preocupaciones medioambientales. En particular, han persistido debates sobre la presencia de especies de peces significativamente más grandes de lo normal. ¿Qué ha estado ocurriendo exactamente? En tiempos recientes, la presa de las Tres Gargantas llevó a cabo una descarga de agua a gran escala por primera vez tras casi 20 años de almacenamiento. A medida que el nivel del agua en las zonas ribereñas de la provincia de Hubei descendía notablemente, los locales no pudieron evitar preguntarse ¿cómo han evolucionado los peces en la presa durante todos estos años? Y, es cierto, como bromean los internautas, que han crecido hasta tamaños increíbles. El ambiente de agua estancada de la presa de las Tres Gargantas es, por naturaleza, poco adecuado para las especies endémicas del Alto Yangtze. Sin embargo, los ingenieros ajustaron inteligentemente el nivel del agua, preservando una sección del río natural en el extremo de la presa. Esta zona de transición se ha convertido en un refugio para estas especies nativas. El crecimiento de las carpas en la presa de las Tres Gargantas ha hecho que muchos cambien su percepción. Tradicionalmente, una carpa salvaje de 10 kilogramos se consideraba rara. Sin embargo, en esta zona, los lugareños han capturado repetidamente carpas gigantes que pesan decenas de kilogramos. Algunos expertos creen que este crecimiento extraordinario se debe a la redistribución ecológica provocada por la ausencia de presión de pesca, combinada con una gran acumulación de materia orgánica en la zona de las Tres Gargantas, lo que crea un entorno de crianza ideal sin precedentes. Según experimentos de monitoreo de la Universidad de Wuhan, el aumento de peso anual promedio de las carpas en el área de la presa de las Tres Gargantas es 2,7 veces mayor que en las secciones naturales del río. Entonces, ¿los peces de la presa de las Tres Gargantas realmente se han convertido en monstruos acuáticos, como se rumorea? Según datos de monitoreo biológico publicados por medios chinos, actualmente viven en la zona de las Tres Gargantas 424 especies de peces, incluyendo especies raras como el esturión de Dabri. Además, también hay especies comunes como la carpa herbívora, la carpa plateada y el bagre. Cabe destacar que, para proteger el ecosistema del río Yangtze, el gobierno chino ha implementado una prohibición de pesca a gran escala de 10 años, incluyendo el área de la presa de las Tres Gargantas. La zona de las Tres Gargantas no solo tiene un entorno ecológico ideal, rico en vegetación acuática y agua limpia, sino que su profundidad, de más de 100 metros, también proporciona excelentes condiciones para el crecimiento de los peces. Por ello, el área ha sido apodada como un superestanque de peces. Sin embargo, después de unos 20 años de criar peces en la presa de las Tres Gargantas, ¿cuán grandes se han vuelto realmente esos peces? Recientemente, varios equipos locales de pesca reportaron haber descubierto grandes cuevas de peces en las zonas de aguas poco profundas, que se sospecha que son refugios de bagres de tamaño inusual. Según los pescadores, una vez capturaron reyes bagre que pesaban más de 100 kilogramos, algunos incluso descritos como más grandes que un ser humano adulto. Fotos de bagres gigantes subidas a redes sociales chinas atrajeron rápidamente la atención pública, despertando la curiosidad sobre el mundo submarino del embalse de las Tres Gargantas. Una teoría popular alguna vez afirmó que bagres gigantes podrían habitar las profundidades de la presa de las Tres Gargantas. Algunos incluso especularon que ciertos temblores registrados anteriormente en la zona podrían estar relacionados con esta misteriosa criatura.
Sin embargo, aún no existe evidencia científica que confirme la existencia de tales individuos, y la mayoría de los expertos cree que esto no es más que un rumor imaginativo. Tras 4 años de aplicación de la veda pesquera en el río Yangtze, la zona de las Tres Gargantas ha mostrado cambios ecológicos positivos. Según algunos informes locales, los residentes han registrado avistamientos de peces grandes que pesan hasta 128 kilogramos. Cabe destacar un caso de un esturión de aproximadamente 5 metros de largo nadando bajo el agua, una visión extremadamente rara e impactante. Gracias a la vegetación próspera en la zona inundada, esta área parece haberse convertido en un restaurante buffet natural para las especies de peces, creando un ecosistema más diverso que antes. Según un estudio de la Academia China de Ciencias publicado en el año 2024, los árboles sumergidos en la zona de las Tres Gargantas se descompusieron y proporcionaron hasta un 54% de la energía para la tilapia y un 50% para la carpa herbívora, formando esencialmente un enorme buffet submarino. Además, a medida que la velocidad del caudal del río Yangtze disminuyó de 2,5 metros por segundo a aproximadamente 0,3 metros por segundo, la sedimentación de materia orgánica se triplicó, lo que provocó un auge del plancton que creó ricos hábitats de alimentación natural para los peces. En verano, se produce un fenómeno de estratificación térmica en la región, con temperaturas superficiales del agua alrededor de 28 grados Celsius y temperaturas en el fondo de aproximadamente 16 grados Celsius, han surgido condiciones ideales para la reproducción de peces. Según datos de investigación, la cantidad de huevos de las 4 principales especies de peces en el área de las Tres Gargantas ha aumentado más de 40 veces en los últimos 4 años. Uno de los desafíos actuales para la Junta de Gestión es que el sistema de ascensor para peces de la presa de las Tres Gargantas actualmente solo admite alrededor de 3.000 individuos por año, menos del 1% en comparación con el número de esturiones que solían migrar por el río Yangtze. Según la observación de un equipo de investigación en junio de 2024, se avistaron docenas de individuos de esturión en la zona frente a la presa de las Tres Gargantas, un fenómeno que se cree está relacionado con cambios en el caudal de agua y el comportamiento de desove. Los modelos de predicción de la Academia China de Ciencias indican un desequilibrio continuo en la cadena alimentaria, ya que los peces más grandes tienden a aumentar en número, reduciendo drásticamente la población de peces más pequeños. Sin intervención, para el año 2030, especies depredadoras como el pez cabeza de serpiente podrían crecer fuera de control. Además, la presa de las Tres Gargantas ha bloqueado el flujo de sedimentos aguas abajo, provocando la reducción de un hábitat importante de humedales para aves acuáticas. Según un informe de una organización de investigación, el número de aves acuáticas en la zona ha disminuido en un 27% en comparación con el año 2010, lo que refleja una creciente presión ecológica en la región baja del Yangtze. Aunque algunos lugareños han descubierto peces de tamaño extraordinario, esto no indica necesariamente que el ecosistema del área de las Tres Gargantas esté floreciendo. Por el contrario, continúan surgiendo preocupaciones y los debates aún no han cesado. En el mapa de China, 2 ubicaciones están protegidas con un alto nivel de seguridad. Una se alza sobre el río Yangtze y es comparada con una gran muralla de concreto, encargada de proteger a millones de personas de desastres naturales. La otra se encuentra oculta en las profundidades del mar y juega un papel fundamental en el sistema de defensa nacional. Estas son la presa de las Tres Gargantas y una importante base naval. Ambas zonas no solo desempeñan funciones esenciales en el desarrollo económico y la protección civil, sino que también están estrechamente vinculadas a las estrategias de seguridad nacional y son gestionadas bajo estrictos sistemas de vigilancia. La presa de las Tres Gargantas no solo ha transformado por completo el sistema de vías navegables interiores de la cuenca del Yangtze, sino que también es considerada una de las mayores proezas de ingeniería hidráulica de China. Sin embargo, durante su construcción y operación, ciertas zonas centrales del proyecto, que abarcan un área total de aproximadamente 7,8 kilómetros cuadrados, han sido gestionadas bajo estrictos protocolos de seguridad. Estas áreas no están abiertas al turismo y están sujetas a restricciones específicas sobre actividades mediáticas e investigaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad operativa y la confidencialidad técnica.
¿Cuáles son estas zonas? Según análisis de mapas satelitales y documentos de gestión local, el área marcada como Ciudad de Sandupin, donde se encuentra la presa de las Tres Gargantas, muestra una discrepancia en los límites administrativos entre la información pública disponible y las zonas reales de control operativo. Mientras que los datos geográficos oficiales marcan el área central entre la longitud 110,87 grados y 111,07 grados y la latitud 30,28 grados y 30,38 grados, algunos documentos técnicos internos indican que la zona de monitoreo puede extenderse desde aproximadamente 110,72 hasta 111,12 grados de longitud y desde 30,15 hasta 30,45 grados de latitud. Esto significa que la zona de gestión técnica podría ser aproximadamente un 23% más grande que el área mostrada públicamente. Sin embargo, esta discrepancia podría deberse a la necesidad de garantizar la seguridad operativa y la prevención de riesgos. Una zona particularmente sensible se encuentra cerca de la base de la presa, donde se ubica la torre conmemorativa del bloqueo del río Yangtze. Esta área ahora está estrictamente gestionada con un radio de protección de 50 metros para salvaguardar la integridad de la estructura. Algunas zonas operativas, como el túnel número 18, están equipadas con sistemas de monitoreo con sensores infrarrojos para asegurar la vigilancia las 24 horas. Además, el área de anclaje dentro del sistema de elevación de barcos está equipada con sistemas de advertencia de colisión para garantizar la seguridad de las grandes embarcaciones que se acercan a la presa. Más allá de las áreas fuertemente vigiladas, existen datos sorprendentes pero menos conocidos sobre la presa de las Tres Gargantas. Algunos informes técnicos publicados después del año 2017 revelaron que aparecieron pequeñas grietas fuera de las zonas originalmente proyectadas durante el proceso de vertido del concreto. Una documentación interna de un equipo de expertos geológicos registró una grieta de aproximadamente 1,2 metros de profundidad ubicada a 180 metros de la central eléctrica principal. En ese momento fue clasificada como un problema de alto riesgo según los estándares técnicos vigentes. Estos documentos fueron posteriormente archivados en la Oficina Nacional de Archivos y parte de ellos se republicaron en forma de estudios de referencia, aunque no se han divulgado ampliamente entre el público general. Además, según un informe de 2023 de una organización no gubernamental involucrada en la protección del río Yangtze, existen 3 problemas no resueltos relacionados con las zonas sumergidas del proyecto de la presa de las Tres Gargantas. Primero, las tierras inundadas de forma natural no han sido completamente documentadas. Según la organización, una zona fue excluida de la planificación original debido a condiciones de construcción complejas. Sin embargo, análisis de imágenes satelitales sugieren que el área realmente sumergida podría alcanzar los 25,6 kilómetros cuadrados, equivalente a 12 campos de fútbol estándar. Segundo, los sitios arqueológicos submarinos no han sido evaluados de forma integral. Según el Grupo de Conservación del Río Yangtze, tras llenarse el embalse, muchas ciudades antiguas y reliquias quedaron sumergidas. Se cree que algunos sitios carecen de registros arqueológicos completos debido a preocupaciones de seguridad marítima. Tercero está el debate sobre la transparencia en la compensación ecológica. Desde el año 2003 hasta 2022 se asignaron casi 82,7 mil millones de yuanes al programa de compensación. Sin embargo, una auditoría en el año 2018 reveló que el 23% de esta cantidad fue destinada a empresas vinculadas a las unidades constructoras de la presa. Además, el informe anual sobre los delfines del río Yangtze en 2022 mostró una fuerte disminución en su población alrededor de la presa de las Tres Gargantas, pasando de aproximadamente 1.300 individuos en 1992 a 427 en 2022. Mientras tanto, los datos oficiales estimaban la tasa de mortalidad natural en 3,2% anual. Los expertos consideran que esta discrepancia en las cifras es una señal de que se necesitan mejoras en los sistemas de monitoreo y evaluación de los impactos ecológicos de los proyectos hidroeléctricos a gran escala. Según un informe de 2025 de una organización de investigación en Estados Unidos, la presa de las Tres Gargantas enfrenta 3 grandes desafíos técnicos en la próxima década. El primero es el riesgo de actividad sísmica. Dentro de un radio de 30 kilómetros alrededor de la base de la presa, los investigadores han registrado 12 nuevas fallas geológicas.
El segundo problema es la disminución de la capacidad del embalse, que ha pasado de 393.000 millones de metros cúbicos a 327.000 millones de metros cúbicos. Si esta tendencia continúa, para el año 2035, el nivel operativo del agua podría caer por debajo del umbral de diseño, afectando la generación de energía y la regulación. Por último está el tema del impacto climático. Las precipitaciones en las regiones media y baja del Yangtze han disminuido en un 8,7% en comparación con principios del siglo XXI. Las proyecciones indican que la capacidad operativa del sistema de elevación de barcos de la presa de las Tres Gargantas podría reducirse hasta en un 40% bajo condiciones de sequía prolongada. Un informe de evaluación de riesgos de 2022 del Grupo de Reaseguros Múnich de Alemania modeló un escenario de falla en la presa, estimando una probabilidad teórica anual de 0,0007%, con pérdidas potenciales de alrededor de 82.000 millones de yuanes por año. Sin embargo, a medida que la población aguas abajo sigue creciendo, los expertos recomiendan recalibrar el coeficiente de riesgo para reflejar mejor la magnitud del posible daño, que podría alcanzar hasta 300.000 millones de yuanes en el peor de los casos. Aunque la construcción de la presa de las Tres Gargantas ha enfrentado ciertos desafíos, es innegable que el proyecto ha traído beneficios significativos a la cuenca del río Yangtze en términos de generación eléctrica y regulación del nivel del agua. Además, aunque la presa de las Tres Gargantas podría enfrentar degradación estructural y debilitamiento en el futuro, bajo la estrecha supervisión del gobierno chino, se afirma que estos problemas se mantienen dentro de límites manejables. En los últimos años, algunas imágenes satelitales que circulan en redes sociales han mostrado a la presa de las Tres Gargantas con un aspecto notablemente diferente al que tenía cuando fue completada, lo que ha generado preocupaciones públicas sobre la estabilidad de su estructura. Sin embargo, expertos y autoridades chinas han afirmado públicamente que la presa está operando con normalidad, sin signos anómalos reportados, y continúa cumpliendo eficazmente sus funciones de control de inundaciones y generación de electricidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué piensas sobre las perspectivas y debates que rodean a la presa de las Tres Gargantas? Déjanos tu comentario abajo para compartir tus ideas. Gracias por escucharnos hasta el final. No olvides dar like y suscribirte para recibir más noticias emocionantes en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.